Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en su programa Legislación Educativa. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante titulado El hombre y el derecho. Lo conoceremos más a profundidad y entenderemos de la mano de expertos la importancia de esta relación entre el hombre y el derecho es fundamental, ya que está diseñado para regular la conducta humana en sociedad y proteger los derechos de los individuos. Es una herramienta para crear un orden social que permita a las personas vivir en armonía y resolver conflictos de manera pacífica. Reconoce a los individuos como sujetos de derechos y obligaciones, es decir, como titulares responsables de cumplir con ciertas obligaciones. Este permite a los individuos participar en sociedad, ejercer sus derechos, cumplir con sus deberes, contribuyendo así al desarrollo social. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Nayeli Cárdenas Sevilla, quien nos tiene una interesante entrevista sobre las razones de la importancia del estudio del derecho en su formación profesional y sus conceptos jurídicos. Adelante Nayeli, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, Edgar Rabia Pérez. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, muchas gracias. Bastante bien, muchísimas gracias. El tema que nos gustaría abordar en esta ocasión, Edgar, es sobre la importancia del estudio del derecho tanto en ámbitos laborales, sociales y educativos. ¿Qué me podrías platicar con respecto a este tema? Sí, pues mira, el estudio del derecho es fundamental para que la sociedad conozca principalmente las normas y principios que rigen a la sociedad. Como por ejemplo conozcan sus derechos y obligaciones como trabajadores. En tu caso, que tú eres maestra, pues sepas los derechos y obligaciones que tienes como maestra hacia tus alumnos. También conozcan las legislaciones que los rigen a toda la sociedad. Un ejemplo de esto son los nuevos, es importante que la gente conozca las nuevas reformas que han hecho actualmente el gobierno, ¿no? Por ejemplo, las reformas al Poder Judicial Federal. Es importante que la conozcan y sepan cómo va a funcionar, ya que se aproxima ahora en junio, el 6 de junio, las votaciones, las primeras votaciones de los jueces. Entonces la gente es importante que se meta al estudio de esas reformas para que sepan cómo prosperar. También es importante que conozcan la materia laboral o que estudien un poquito la materia laboral, porque así saben las obligaciones que tienen como trabajadores y los derechos que tienen como tal. Y pues es fundamental más que nada para que conozcan y ellos y la misma sociedad se pueda defender un poco ante cualquier atrocidad, ¿no? Edgar, ¿qué conceptos jurídicos pudieras tú mencionarme y que yo como docente o como trabajadora deba conocer? Eso es importante. Sí, pues mira, algunos conceptos jurídicos puede ser como ley, que es una norma jurídica. La ley es una norma jurídica que regula la interacción entre un individuo y una autoridad. El derecho pues, es un conjunto de normas que rige a la sociedad. Otro concepto jurídico puede ser justicia, que es principio que busca la equidad y la equidad entre las sociedades. Otro concepto jurídico podríamos mencionar que es la Constitución Política de los Estados Unidos, que es la ley magna, ¿no? En donde vienen todos ¿artículos? Todos los artículos o todos los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos. En ese pues podemos mencionar el artículo 3, que toda persona tiene derecho a la educación. Otro concepto jurídico pues puede ser el código administrativo, pues es un código donde viene y rige todas las conductas y procedimientos administrativos entre un individuo y una autoridad. La ley penal, donde viene todo lo relacionado a los delitos que se pueden cometer, las sanciones, el código civil, donde viene también las leyes que rigen a los individuos.
Ahí podemos encontrar definiciones como copropiedad, que es se me fue la idea. Copropiedad, que es cuando dos personas tienen en propiedad un inmueble. También otro concepto jurídico que podemos mencionar es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación de la ley. La jurisprudencia se forma con 5 Sí, la jurisprudencia se crea por reiteración o por sustitución. Reiteración es cuando 5 sentencias resuelven en el mismo sentido, es reiteración, y sustitución es cuando la jurisprudencia contradice a la anterior y ya queda ese sentido. Entonces esos serían como unos de los principales principios jurídicos que podríamos mencionar. Licenciado, por ejemplo, ¿qué tan importante sería para todo trabajador social, tanto en el ámbito educativo como laboral, conocer y saber sobre sus derechos laborales? Es muy importante que todas las personas, no incluyendo no nomás los trabajadores, que todas las personas en general conocieran un poco de derecho o de sus derechos y obligaciones, porque así pues pueden, cuando tengan algún problema o algo, pues podrían defenderse, ¿no? En este caso, pues un trabajador, en caso de un despido, pues si sabe un poquito del derecho laboral o de sus condiciones laborales de trabajo y un poquito de la ley federal del trabajo, pues sabría cómo actuar ante un posible despido injustificado. Podría saber que el patrón no lo puede obligar a firmar una renuncia, sino que tiene el derecho a presentar su demanda laboral si cree que es despedido injustificadamente, porque muchas veces los patrones se basan en la ignorancia del trabajador para presionarlos o abusar de ellos y que les firmen una renuncia. Si el trabajador tuviera un poquito de conocimiento, pues sabría que si renuncia, pues le van a pagar le van a hacer una liquidación muy poquita, ¿no? Poco dinero. Cuando si demanda, pues lo tienen que liquidar, como dicen, al 100%. Es sabido que los trabajadores pocos conocen, poco hacen de su conocimiento de los derechos que tomamos o que tenemos, más bien. Entonces, ¿qué mensaje pudieras mandarle a los trabajadores para que hagan efectivos sus derechos y conozcan? Pues que no se dejen, primeramente pues no se dejen espantar o presionar por los patrones, porque muchas veces los patrones se ayudan o agarran de la necesidad del trabajador en este momento, de que cuando ya lo despiden o lo quieren despedir, pues, como saben que el trabajador ocupa dinero, pues le ofrecen una tal cantidad y pues por la necesidad firman la renuncia. En el ámbito educativo como laboral, conocer y saber sobre sus derechos laborales. Es muy importante que todas las personas, no incluyendo no nomás los trabajadores, que todas las personas en general conocieran un poco de derecho o de sus derechos y obligaciones, porque así pues pueden, cuando tengan algún problema o algo, pues podrían defenderse, ¿no? En este caso, pues un trabajador, en caso de un despido, pues si sabe un poquito del derecho laboral o de sus condiciones laborales de trabajo y un poquito de la ley federal del trabajo, pues sabría cómo actuar ante un posible despido injustificado. Podría saber que el patrón no lo puede obligar a firmar una renuncia, sino que tiene el derecho a presentar su demanda laboral si cree que es despedido injustificadamente, porque muchas veces los patrones se basan en la ignorancia del trabajador para presionarlos o abusar de ellos y que les firmen una renuncia. Si el trabajador tuviera un poquito de conocimiento, pues sabría que si renuncia, pues le van a pagar le van a hacer una liquidación muy poquita, ¿no? Poco dinero. Cuando si demanda, pues lo tienen que liquidar, como dice la ley, al 100%. Es sabido que los trabajadores pocos conocen, poco hacen de su conocimiento de los derechos que tomamos o que tenemos, más bien. Entonces, ¿qué mensaje pudieras mandarle a los trabajadores para que hagan efectivos sus derechos y conozcan? Pues que no se dejen, primeramente pues no se dejen espantar o presionar por
por los patrones, porque muchas veces los patrones se ayudan o agarran de la necesidad del trabajador en ese momento, de que cuando ya lo despiden o lo quieren despedir, pues como saben que el trabajador ocupa dinero, pues le ofrecen una tal cantidad y pues, por la necesidad firman la renuncia. Entonces, pues aquí el consejo es eso, que ellos investiguen un poco, lean un poquito la ley federal de trabajo, sus obligaciones o derechos que tienen, para que pues, no los agarren en curva, como decimos algunos, que no los agarren en curva y no los presionen para que firmen sus renuncias, sino al contrario, si ellos creen que si los despiden injustificadamente, pues hay autoridades a las cuales se pueden acercar para que los orienten y poder formalizar una demanda como tal, una renuncia. Dos términos, moral y poder. ¿Qué tan de la mano van con el derecho? Pues mucho, porque pues el moral o la moral va encaminado con el derecho. Por último, dos conceptos, moral y poder. ¿Qué tan relacionados van en el ámbito de conocer nuestros derechos? Pues van muy relacionados, porque, bueno, desde mi punto de vista, la moral pues son las conductas Dos términos, Edgar, el término moral y el término poder. ¿Qué tan relacionados están en el ámbito de conocimiento de nuestros derechos laborales? Sí, pues mira, de hecho yo considero que sí van muy relacionados, porque en primer término la moral se encarga o se ocupa de las normas y reglas de buena conducta entre la sociedad y el derecho. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿no? Los patrones deben de actuar con moral cuando despiden a un trabajador, en el sentido de que tienen que obedecer o aplicar los lineamientos o trámites que les pone la ley federal del trabajo. O sea, no pueden llegar y decirle a un trabajador, despido nada más. O sea, tienen que llevar diferentes ciertos trámites o requisitos para poder rescindir a un trabajador. No nomás llegar así. Otro ejemplo pues, es cuando una persona pide préstamo a otra persona, ¿no? El acreedor sabe que le debe, el deudor sabe que le debe al acreedor, y en caso de no pagar, pues tiene que tener, sabe que eso lleva al pago de un interés por mora, un interés ordinario, dependiendo cómo lo hayan pactado. Esas son las conductas de la moral. Por eso es importante que la gente pues sí conozca, ¿no?, del derecho. Y obviamente, lejos también de los lineamientos a seguir, es como la moral que tenemos, ¿no? De decir que voy a pagar o voy a hacer bien mi trabajo, ¿no? Para que ambas partes estén en común acuerdo. En común acuerdo, y pues no haya malos entendidos, ¿no? Y no se llegue a instancias jurídicas o a otras cuestiones, ¿no? Ahora, con el término poder. Pues mira, el poder también va correlacionado, porque muchas personas, al tener poder sobre otra persona, pues pueden aplicar mal la ley, cuando pues no es esa la cuestión, sino que con el poder pues tienen que ver y vamos a aplicar la ley como se tiene que aplicar. O en este caso los juzgados, ¿no? Los juzgados tienen todo el poder o los tribunales laborales, juzgados, tienen el poder para determinar qué persona tiene la razón o no. O sea, ese poder ellos lo tienen que aplicar con equidad, no tienen que favorecer ni a una parte ni a otra, sino que tienen que checar las pruebas, todo el expediente, y darle la razón a quien. En resumen, Edgar, ¿se podría decir entonces que con todo eso que tú me has platicado, conocer nuestros derechos como personas laborales podría evitarnos abusos, nos puede evitar despidos, abusos injustificados, y sobre todo la defensa de nuestros propios derechos? Sí,
es importantísimo, ¿no? que la gente conozca sus derechos, y no nomás en el ámbito laboral, en todos los ámbitos. Es importante que las personas lean o estudien un poquito el derecho para que si llegan a tener algún problema o algo sepan cómo. No nomás en el ámbito laboral, sino también en el civil. Cuando fallece una persona, pues saber qué es lo que sigue, ¿no? Si queda una casa intestada, pues tienen que sepan qué es lo que se tiene que hacer, y que pues, gente que cree conocer de derecho, pues no los mal asesoren, sino que ellos ya sepan, pues eso sí es cierto, eso no es cierto. En el ámbito penal también, si pasa algo, pues ellos sepan cómo actuar adecuadamente. En el ámbito laboral, si te quieren despedir, pues no firmar, ¿no? Hasta que mejor demandar, y pues así para que el patrón pues, no se aproveche de ellos. Pues esto es en resumen, compañeros, lo que podemos saber, cómo actuar en términos legales, asesorados por un licenciado. Te agradecemos mucho ese espacio que nos brindaste, ese tiempo, y esperamos en otro momento estar en contacto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañera Nayeli, y al licenciado Edgar Radilla Pérez por tan valioso aporte. La vida de los seres humanos en sociedad resultaría absurda e inspiraría una serie de mandatos o reglas de conductas que regulen sus actos. Si cada uno ejerciera su libre albedrío sin restricción, los abusos hacia los demás no tendrían un límite. Con esto doy paso a mi compañero Héctor Pérez Diego, quien nos hablará sobre las características de las normas jurídicas. Muchas gracias, compañero Cris. Referente al tema, las características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas son reglas establecidas por una autoridad para regular la conducta en una sociedad. Así como en el derecho, existen diversas características de las normas jurídicas que hacen a cada sistema jurídico diferente de los demás. Sin embargo, las diferentes características de las normas jurídicas tienen en común una cosa. Sus principales características son exigibles. De hecho, se diferencian de otra clase de reglas gracias a ellas. Las normas jurídicas poseen características esenciales que las distinguen de las demás. En el video que se proyectará a la audiencia, se les explicará mejor. Adelante. Heterónomas, coercibles, bilaterales, externas. Estos son los elementos que distinguen a las normas jurídicas de otro tipo de normas. ¿Pero qué significan dichas características? En este video te lo explico. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita para que sepas cuando tengamos un nuevo video. ¿Qué son las normas jurídicas? Las normas jurídicas son deberes que regulan el comportamiento del individuo en sociedad. Se trata de un conjunto de lineamientos creados para organizar la conducta de las personas dentro de la comunidad. Tienen dos componentes: la disposición, hipótesis o descripción normativa, que es el mandato o prohibición que contiene explícitamente la conducta a la cual debe estar sometida la persona. Por ejemplo, en la norma que contiene el delito de homicidio, la descripción normativa es la prohibición de privar de la vida a otra persona. Y la consecuencia jurídica o sanción, que es el cumplimiento o incumplimiento de la hipótesis, que da lugar a una consecuencia por ello. Y en el caso del homicidio, es la prisión que se impondrá según la ley a quien priva de la vida a otro. Características de las normas jurídicas. Para que una norma se considere jurídica, debe reunir 4 características que nos ayudan a diferenciarlas de otro tipo de disposiciones. Deben ser heterónomas, bilaterales, coercibles y externas. Normas heterónomas. Según el diccionario de la Real Academia, heterónomo es cuando una persona está sometida a un poder ajeno que no le permite desarrollarse libremente. Aplicado a nuestro tema, esto implica que la norma jurídica es hecha por alguien distinto al gobernando, siéndole impuesta en contra de su voluntad, pues la persona se encuentra sometido al mandato de la autoridad y por tanto de la ley. Normas bilaterales.
implica que la disposición jurídica crea una vía de dos sentidos, la obligación de una persona para cumplirla y el derecho de otra para reclamar su cumplimiento. De esta manera, con su emisión se crean derechos y obligaciones. Por ejemplo, en la compraventa existe el derecho de una persona de obtener un bien de otra, y ésta a su vez tiene el derecho de recibir el precio. Normas coercibles. Significa que para que se lleve a cabo su cumplimiento es factible utilizar la fuerza coactiva que es aplicada por el Estado, y en caso de incumplimiento puede aplicarse una sanción. A diferencia de las normas jurídicas, las de tipo religioso pueden o no acatarse, y no existe una autoridad que obligue al creyente a cumplir con ellas. Pero en las jurídicas, la autoridad competente sí puede obligarlo. Normas exteriores. Esta característica implica que sirve para regular la vida exterior de los gobernados, es decir, su vida en sociedad. A estas disposiciones no debe importarles regular la vida interior, los pensamientos, sino la conducta visible en cuanto pueda afectar a terceros. Las normas religiosas y las normas morales se enfocan en aspectos espirituales o internos del individuo. Por el contrario, las jurídicas suponen establecer lineamientos para el individuo que regulen cada acto en el ámbito social. Como podrás darte cuenta, desde ahora identificarás fácilmente las características de las normas jurídicas. No se te olvide comentar más abajo y Juridify te dice hasta la próxima. Como nos comentaban en el video, estas características esenciales de las normas jurídicas son heterónomas, coercibles, bilaterales y de exterioridad. Las heterónomas, es decir, son impuestas al individuo por la colectividad misma, o sea, por una entidad ajena a sí mismo, desde afuera. Coercibles. El cumplimiento de estas normas se refuerza mediante educación y castigo, ya que el Estado, que vela por su cumplimiento, posee el monopolio de la violencia. Son bilaterales. Involucran a dos partes, el individuo sujeto a la norma y la parte encargada de velar por el cumplimiento de lo establecido en ella. Y de exterioridad. Las normas jurídicas se refieren a acciones externas y observables, no a pensamientos o intenciones internas. También hay otros tipos de características, como tales: generalidad. Aplican a todos los sujetos en una situación abstracta, sin expresiones individuales. Ejemplo: nadie puede robar. Se dirige a toda la población, no a personas específicas. De permanencia. Vigentes hasta que son derogadas o modificadas formalmente. Ejemplo: la Constitución de un país permanece hasta su reforma mediante procedimientos establecidos. De claridad y certeza. Deben ser precisas para evitar interpretaciones arbitrarias. Ejemplo: un código penal define exactamente qué acciones constituyen un delito. De jerarquía. Se organizan en un sistema escalonado. Ejemplo: en muchos países, la Constitución prevalece sobre leyes ordinarias y estas sobre los reglamentos. De abstracción. Dirigidas a situaciones genéricas, no a casos concretos. Ejemplo: quien cause daño a otro debe indemnizarlo. Aplica a cualquier persona en esa situación. De legitimidad. Deben emanar de una autoridad reconocida y seguir procedimientos válidos. Ejemplo: una ley aprobada por el Congreso según el proceso legislativo es válida. Un decreto arbitrario no. De dinamismo. Puede modificarse para adaptar a cambios sociales. Ejemplo: leyes sobre protección de datos ante el avance tecnológico. Otra de las características también es de publicidad. Deben ser divulgadas oficialmente para que sean exigibles. Ejemplo: publicación en el boletín oficial. De sistematicidad. Forman un conjunto coherente y sin contradicciones internas. Ejemplo: las leyes civiles y penales se complementan en un ordenamiento jurídico. La función de estas características
de las normas jurídicas es garantizar el orden social, resolver conflictos y proteger derechos fundamentales. Sin estas características, las normas perderían eficacia y legitimidad. Pasando a otro tema también, compañero Christopher, la diferencia entre las normas jurídicas. La principal diferencia entre las normas jurídicas y otro tipo de normas, como las morales o las sociales, radica en que las jurídicas son obligatorias, coercibles, y estas están sancionadas por el Estado. Las normas morales y sociales, por otro lado, son voluntarias y su cumplimiento depende de la conciencia individual o de la presión social. Las normas jurídicas son reglas que regulan la conducta humana en una sociedad y están respaldadas por el poder coercitivo del Estado. Su diferencia radica en diversos criterios de clasificación, como su jerarquía, ámbito de aplicación, finalidad u origen. Aquí hay algunas principales. Por ejemplo, por su jerarquía o fuerza normativa, establecen derechos y obligaciones directamente, regulan cómo se crean, modifican o aplican las normas. Ejemplos: no matarás, es Código Penal, y reglas constitucionales sobre cómo aprobar una ley. También está otra, por su ámbito de aplicación. Aplican a todas las personas en un territorio, dirigidas a todos los sujetos. Ejemplos: leyes de tránsito o una sentencia judicial que ordena pagar una indemnización. Por su finalidad, establecen derechos y obligaciones sustantivas, regulan el proceso para hacer valer los derechos. Ejemplos: está el derecho a la propiedad y el Código Procesal Civil. Otra diferencia, por su autonomía. Su cumplimiento depende de la voluntad del sujeto, impuestas por una autoridad sin consentimiento. Los ejemplos pueden ser contratos privados o leyes penales. Por su temporalidad, vigentes hasta ser derogadas o tienen plazo de vigencia definido. Ejemplos: la Constitución o leyes de emergencia durante una crisis. Otra de las diferencias que está es por sanción. Imponen penas, cárcel o multas. Buscan reparar daños, que son las civiles. Ejemplos: delito de robo o incumplimiento de un contrato. Otra de las diferencias es por fuente, creadas por el poder legislativo, las leyes, derivadas de sentencias judiciales, basadas en costumbres reconocidas y tratos o convenios entre estados. Por ámbito territorial, en nacionales aplican en todo territorio de un estado y en las locales, válidas solo en las regiones específicas, municipios o estados federados. Y la última diferencia, por naturaleza pública o privada. En las públicas regulan relaciones entre Estado y particulares, los ejemplos: derecho administrativo. Y las privadas gobiernan relaciones entre particulares, ejemplo: derecho civil o mercantil. La importancia de las diferencias es que ayudan a resolver los conflictos normativos. Ejemplo: una ley no puede contradecir la Constitución, y a determinar la validez o aplicación de una norma en casos concretos. Con esto termino mi reportaje, compañero Chris. Pasamos contigo. Saludos. Muchas gracias, compañero Héctor, por tu investigación y aporte a este programa. A continuación vamos a dar paso a nuestra compañera Elizabeth Salinas Hernández, la cual nos va a hablar sobre el tema normas morales, religiosas, del trato social, y nos compartirá una valiosa entrevista.
Nos enlazamos contigo, compañera Elizabeth. El ser humano es social por necesidad de supervivencia biológica y necesita el derecho para regular la conducta de las personas con el propósito de asegurar la convivencia social. No obstante, el derecho por sí mismo es insuficiente para alcanzar al fin. Ante esta situación se inventaron distintas órdenes normativas para regular la conducta del ser humano de manera más simultánea, dando como resultado la configuración de 4 normas: las normas morales, las religiosas, la de trato social y la jurídica. Les hablaré de las 3 primeras. 1.2.3. Las normas morales son principios o reglas que guían el comportamiento de las personas en una sociedad y determinan lo que es bueno, lo que es malo, lo justo y lo injusto. Estas normas están basadas en valores éticos y pueden variar según la cultura y la religión, la historia de cada grupo. Estas normas no provienen de un código escrito o una autoridad externa, sino que se construyen a través de la historia, la cultura y los valores compartidos por la comunidad. Son pautas que nos dicen cómo debemos de actuar en situaciones concretas desde un punto de vista ético. 1.2.4. Las normas religiosas. Pues estas son reglas o pautas de conducta establecidas por una religión y que guían el comportamiento y las creencias de sus seguidores. Guían el comportamiento de los fieles para que vivan de acuerdo con la doctrina de su fe y eviten el pecado. Estas normas se basan en textos sagrados, tradiciones y enseñanzas de sus líderes espirituales. Son principios establecidos por una religión que indican lo que es correcto, lo que es incorrecto, según las creencias, y ayudan a los creyentes a vivir de acuerdo con su fe, y fortaleciendo la comunidad y valores espirituales. Esta norma se fundamenta en las escrituras sagradas como la Biblia, el Corán, etcétera, tradiciones religiosas y enseñanzas de figuras importantes en la religión. 1.2.5. Las normas de trato social. Las normas de trato social también se denominan reglas de trato social, de cortesía o de etiqueta, las cuales permiten desarrollar una vida cordial, conducirnos conforme a ciertas reglas establecidas para circunstancias y momentos determinados. Son pautas de comportamiento que regulan las interacciones sociales entre personas de un grupo o una sociedad. Estas normas no son leyes formales, sino son de trato social que ayudan a mantener la armonía y el respeto en las relaciones interpersonales. Y facilita la convivencia, promueve el respeto mutuo, y evita malos entendidos y conflictos. En este sentido, las normas de trato social son reglas de comportamiento que regulan aspectos más comunes de la vida social e incluso de una vida política de un país. Sí quisiera mencionar que en el contexto escolar, pues nosotros como docentes, cada plantel educativo tiene su acuerdo de convivencia, el cual se realiza las docentes con sus niños, nosotros como directivos, con los padres de familia, precisamente para establecer acuerdos y de trabajo y sobre todo de convivencia
para que pues no se llegue a conflictos. Esos acuerdos son precisamente para que regular la conducta de los padres de familia, de nosotros como docentes, y para precisamente pues llegar a una convivencia sana y pacífica dentro de la institución escolar. Con la supervisora de la acción escolar número 39, la maestra Esmeralda Berenice Nagui Sánchez, que es supervisora de la zona escolar 39, quien nos dará contestación a algunas interrogantes en base a su experiencia personal y profesional con respecto a los temas de las normas morales, normas religiosas o de trato social. Para usted, ¿qué es una norma moral? Las normas morales son las reglas que rigen el comportamiento de las personas a la hora de enfrentarse a una convivencia social. Estas reglas nos ayudan a identificar lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, incorrecto, justo o injusto, y provocan que haya mayor armonía a la hora de socializar con los demás. Para usted, ¿qué papel juegan las normas morales en la sociedad? Pues juegan un papel muy importante porque a pesar de que existen leyes constitucionales que nos ayudan a identificar actos delictivos y actos que están pasables, estas normas morales son más específicas en este sentido. Es decir, legalmente hablar con palabras altisonantes no es un delito. Sin embargo, cuando tenemos normas morales, sabemos que estas palabras altisonantes son ofensivas y pueden provocar algún tipo de conflicto. Entonces, apegarnos a las normas morales nos ayuda a llevar una convivencia pues más armoniosa, con más detalle del bienestar en común. ¿Usted sabe qué normas están implícitas y rigen el contexto escolar? En el contexto escolar entran en juego infinidad de normas, porque hablar de un contexto escolar estamos hablando de muchas familias inmersas en una escuela, y sin duda estas normas vienen desde la infraestructura familiar, que son el núcleo de educación del niño, desde las cuestiones religiosas de las familias, la creencia de su fe, y también desde las tradiciones que traen cada una de estas familias. Entonces, con esta diversidad de familias y diversidad de alumnos, todas las normas están dentro de una comunidad escolar. ¿A usted qué le motiva a hacer lo que cree que es correcto? Pues sin duda las normas morales que me enseñaron mis padres, ¿sí? Porque desde que somos pequeños, desde casa, es cuando te enseñan tus padres cómo debes de hablar, cómo te debes de sentar, cómo debes de comer, cómo te debes dirigir a los demás con respeto, saludar, no decir malas palabras, y todo eso es la base más sólida que todos los seres humanos pueden tener para ponerlos en práctica en su edad adulta. ¿Usted se ha enfrentado a un dilema moral difícil? Pues no, porque los dilemas morales surgen cuando uno no tiene las bases sólidas de la moral. Entonces, si en casa te enseñaron que debes de ser una persona honesta o correcta, o decir la verdad, o no ocultar cosas, pues eso te va a llevar a lo largo de tu vida. Y si a lo largo de tu vida tuviste otras experiencias que consolidan aún más, entonces cuando se te presenta alguna situación, pues sabes cómo resolverlos desde tu moral. Y si nos enfrentamos a un dilema, pues es porque no está muy sólido todavía la moral de cada uno de nosotros. ¿Me podría contar con una anécdota donde puso en juego la norma moral, religiosa o de trato social? Yo pertenezco a una congregación religiosa que se llama La Luz del Mundo, y sin duda las religiones, pues la base sólida de la moral es el adoctrinamiento que te dan desde la Biblia, como las Sagradas Escrituras, o algunos otros que manejan según la religión
Y la Biblia pues trae su propia regla de fe, trae su propia ley, que no va en ningún momento en contra con la ley que está constituida en nuestro país. Todas las leyes que están en la Biblia no son consideradas delitos para nuestra sociedad. Entonces, en la congregación a la que yo asisto, practicamos un lema, que es ser buenos cristianos para Dios y ser buenos ciudadanos para la sociedad. Entonces, sin duda también las normas religiosas pues ayudan de alguna manera a ser mejores ciudadanos y respetar también las normas morales. Bueno, maestra, esto sería todo. Le agradezco su colaboración para estas interrogantes. Para servirle, maestra. En conclusión, y para finalizar este programa, el hombre y el derecho están profundamente entrelazados. El derecho nace del hombre y existe para servir al hombre. Una sociedad justa se construye cuando el derecho se orienta hacia la promoción del bien común y el respeto por la dignidad humana. El derecho protege, guía y organiza la vida del hombre. El hombre crea, transforma y humaniza el derecho. Si el derecho olvida al ser humano, pierde su sentido, y si el hombre vive sin derecho, cae en la anarquía o en la tiranía. Muchas gracias por sintonizar este programa.